Y ayer a Rocío Nale, pidiendo que vitoren su nombre. Qué mediocre es la 4T. ¿Cómo puedes atreverte a decir que construyó Dos Bocas cuando no refina un bidón de gasolina? Cuando costó prácticamente 3 veces su valor. Y ahora nos enteramos que uno de los socios, Juan Carlos Font Cortés, es hijo de Lorenzo Font Peña, tío del esposo de Rocío Nale, de José Luis Peña. O sea, conflicto de interés, pero la cosa no queda ahí. Ese contrato, que la propuesta fue por 4.900 millones, se firmó en 5.200 millones. O sea, ¿cómo? Me propusiste 4.000 y te pongo una cláusula que puedes incrementar hasta en un 20%. Bueno, incrementan el 19% y les pagan 6.500 millones de pesos por el aplanado de la refinería de Dos Bocas a esta empresa. La construcción de un gasoducto. Un gasoducto que originalmente costaba 2.230 millones de pesos y le pagan 5.210 millones de pesos. Sin experiencia, con corrupción, es por eso que la refinería al día de hoy no funciona. Para que vean cómo este gobierno cuida a los corruptos. A mí me tiene impresionada cómo Claudia Sheinbaum tiene que salir a defender a Pedro Aces y a explicar el origen de su riqueza. No, bueno, es que si su familia era rica y su papá y yo fui delegada de Tlalpan y él ya tenía ese rancho. O sea, todos sabemos lo que hace Pedro Aces con las obras, con los sindicatos, cómo amaga, cómo amenaza, ¿no? Tiene que salir a defender al gobernador de Nuevo León cuando todo el mundo vimos cómo se compró un rancho en millones, cómo el papá con su despacho de abogados han desviado recursos y ahí viene la presidenta a defenderlo públicamente, manda a un emisario a que dialogue con él para que no le quiten el cargo, el fuero, ¿no? No le hagan juicio político. Y lo de ayer de Rocío Nale en Veracruz. ¿Y Rocha? Y bueno, Rocha se ha pasado defendiéndolo, no, a pesar de las denuncias que hay de que fue el que entregó al Mayo a Estados Unidos y mataron a Melesio Cue enfrente de, estando él. Eso es lo que dicen, yo no lo puedo validar. Y ayer a Rocío Nale, pidiendo que vitoren su nombre. Qué mediocre es la 4T. ¿Cómo puedes atreverte a decir que construyó Dos Bocas cuando no refina un bidón de gasolina? Cuando costó prácticamente 3 veces su valor. Todavía recuerdo, voy a hacer un poco de historia, a Andrés Manuel López Obrador el 18 de marzo del 2019, diciendo que estaría invitando a las 4 empresas más prestigiadas del mundo a la licitación, por invitación directa para que no se colaran ampones, como decía que había sido Odebrecht, y que estas empresas eran las que tenían la mayor experiencia en hacer refinerías. Habían construido entre todas 150 refinerías. Lo presumían, pero de una manera impresionante. Y el 9 de mayo declaran desierta la licitación. Y dice que estas empresas exceden en precio, que cotizan 10.000, 12.000 millones y en el tiempo de ejecución. Una dice que va a acabar en 2023, otra en 2025 y ellos quieren que cueste 8.000 millones de dólares y que se termine en el 2022. Y deciden que sea Rocío Nale que quien enfrente o encabece la construcción de Dos Bocas. Todo esto para llevar a cabo su ratería. Te voy a explicar la primera ratería, el primer contrato. Esto lo anuncian el 9 de mayo. El 14 de mayo empiezan a licitar el aplanado de Dos Bocas, 14 de mayo. Y ahí invitan a otras empresas internacionales. Nada más que la holandesa, una empresa holandesa, Orban, se asocia con una empresa mexicana, Grupo Huerta Madre, y esta empresa se constituye el 17 de mayo. O sea, lanzan la licitación el 14 de mayo. El 17 de mayo se constituye la empresa. El 22 de mayo presentan las ofertas. ¿Tú
tú dime qué empresa logra sacar RFC, darse de alta en el IMSS, sacar cuentas bancarias. ¿Acreditar experiencia? Acreditar, no, con 60,000 pesos de capital, sin ninguna experiencia, le asignan un contrato de 4,960 millones de pesos. Y ahora nos enteramos que uno de los socios, Juan Carlos Fong Cortés, es hijo de Lorenzo Fong Peña, tío del esposo de Rocío Nale, de José Luis Peña. O sea, conflicto de interés, pero la cosa no queda ahí. Ese contrato, que la propuesta fue por 4,900 millones, se firmó en 5,200 millones. O sea, ¿cómo? Me propusiste 4,000 y te pongo una cláusula que puedes incrementar hasta en un 20%. Bueno, incrementan el 19% y les pagan 6,500 millones de pesos por el aplanado de la refinería de Dos Bocas a esta empresa. No contentos con eso, le asignan a esta empresa Construcciones y Reparaciones del Sur, que es la empresa de Fong, la que se asoció con los holandeses a través del grupo Huerta Madre, la construcción de un gasoducto. Un gasoducto que originalmente costaba 2,230 millones de pesos y le pagan 5,210 millones de pesos. Sin experiencia, con corrupción. Es por eso que la refinería al día de hoy no funciona. Y Claudia Sheinbaum, ante las evidencias del periódico Reforma, que saca todo esto que te estoy diciendo, que por cierto yo lo quise conseguir por transparencia. Lo único que me dijo la Nale fue, vete allá a Dos Bocas, hay un cuarto con contratos. Tú tienes la obligación de tener esos contratos en línea, sí, público, los tienen reservados todos, todo lo tienen reservado. En lugar, yo denuncié en su momento, hace 5 años, hice una denuncia ante la función pública por este quebranto. No hacen absolutamente nada y la presidenta va y le aplaude a Nale y dice que es la mejor constructora de una refinería que costó 3 veces su valor y que tiene casi 3 años de retraso sin refinar. O sea, ante eso, la presidenta, en lugar de ordenar una investigación, va por la vida, exonera a todo. ¿Qué juez, qué ministerio público se va a atrever a contradecirla? Pero imagínate que ellos mismos son los que investigan, porque ya desaparecieron el INAI que transparenta los documentos públicos, la Fiscalía, la Secretaría de la Función Pública no hace nada. No hace nada. Los incentivos para las investigaciones independientes son cero. Pues ¿qué autoridad abre una investigación y qué juez dicta citatorios? Yo creo que justamente en el plan que tiene el régimen, una parte fundamental de la estrategia para conservar el poder es que no haya división de poderes, no haya equilibrios, no haya pluralidad, no haya contenciones. Y eso lo han hecho sistemáticamente. Primero desactivaron la contención del Congreso, sí, porque hay que recordar cómo obtuvieron la sobrerepresentación en las cámaras, con una votación indigna del INE y del Tribunal Electoral. Cómo lograron... Un tribunal que, con todo respeto a su presidenta, que por cierto sus lentes violeta no sirvieron para nada porque no contuvo la violencia política contra las mujeres. Qué pena el Tribunal Federal Electoral. Un tribunal que ya no está absolutamente capturado, ¿no? Y que ya ni pena les da, lo hacen a plena luz del día. Primero se quedan rompen los equilibrios del Congreso plural, luego van por el Poder Judicial. Uh-huh. Y yo creo que lo que sigue, obviamente los reguladores, todas las vigilancias autónomas. Yo creo que lo que sigue es el sistema electoral mexicano. Y yo creo que cuál va a ser, ojalá me equivoque, ojalá logremos hacer alguna cosa los ciudadanos organizados. Le van a echar la culpa del fracaso de la elección judicial al INE, como pasó hoy con las listas.
El Senado dice, el presidente del Senado dice, yo mandé las listas correctamente, y ahí, oiga, no tenían CURP, no tenían correo electrónico, estaban mal señalados los cargos. Es culpa del INE, y es la discusión ahora del INE. Los consejeros, pues muy, digamos, obligadamente tuvieron que decir, así me los mandó el Senado, y es un desaseo del Senado. Pero lo que salga más de esta elección, que yo creo que va a ser mucho, se lo van a atribuir al sistema electoral, al INE, y luego van a ir por el INE y por el Tribunal Electoral con el pretexto de que tienen que arreglar lo que causó el fracaso de esa elección, porque no hay dinero para organizarla, porque tiene muchos problemas logísticos, porque la organización está hecha un desastre y porque el propio diseño está mal. Vas a ver que en la segunda mitad de este año vamos a estar discutiendo una reforma electoral que va a mandar el gobierno para desactivar, para acabar, para sepultar el INE. Y ahora sí, abróchese los cinturones. El sueño de Bartlett se va a hacer realidad. El sueño de manipular las elecciones desde la Secretaría de Gobernación. Eso es lo que va a pasar. Sí, mira, de las cosas que la gente me sigue reclamando es haber reconocido la derrota el 2 de junio, porque la gente cree que yo debía haber dicho que no había perdido, pues cuando la evidencia era brutal. ¿Cuál fue el problema del 2 de junio? Pues falta de representantes, un aparato de gobierno donde los árbitros no quisieron hacer absolutamente nada para tener una elección equilibrada, totalmente desproporcionada, un presidente que hizo campaña a favor de su candidata durante todo